Para nosotros es un gusto el día de hoy saludar a Marta Jaramillo. Marta, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Ivette, buenos días, aquí feliz, muy feliz de estar con ustedes por, por el camino que vamos teniendo, por lo que vamos haciendo, muy feliz, muy feliz. Muchas gracias, me encanta esa actitud. Bueno, Marta es educadora por vocación, administradora y diseñadora de modas de profesión, pero apasionada a la cocina. ¿Estoy bien por allí o cómo te describes? Absolutamente, bueno, primero soy normalista, estudié mi bachillerato en la Normal Nacional de Señoritas y Y bueno, estudié diseño de modas y luego quise hacer un énfasis en administración de empresas. Y después de muchos años de diseñar pues de tener mi profesión, un día cualquiera dije, voy a hacer mi pasión. Y fue cuando hace ya 35 años dije, no más, quiero entrarme al mundo de la cocina. Y oficialmente hace 33 años arranqué. No, perdón, cuando tenía 33 años, hace 20 años, arranqué mi camino en la cocina tradicional. Bueno, y hoy llevas 17 años con Ringlete. ¿Qué es 17 Ringlete? años ¿Qué con Ringlete. significa Ringlete para usted? Bueno, pues Ringlete es como ese otro hijo. Yo tengo un hijo que se llama Tomás, pero Ringlete fue ese hijo donde se gestaron como una cantidad de cosas, ¿no? Como uniones, como una amalgama de cosas. Yo siempre, pues desde muy pequeña, la cocina tradicional fue algo que sí o sí se tenía que hacer en mi casa y, y lo hacía por gusto, lo hacía por placer, pero para mí otro gran placer era saber que había que servir a otros, ser útil para otros, pero había que enseñar, pero había que ser un hilo conductor con el planeta y la tierra. Entonces es como coger todas esas cosas, entonces escoger el diseño, escoger porque también los platos se diseñan, el ambiente se diseña, las estrategias se diseñan, o sea, no es que un plato sea llevado a la mesa y ya no. Eh, cuando tú, cuando tú haces cocina, entonces tú estás pensando cómo ambientar. Entonces es en qué utensilio, en qué elemento bello se lleva a la mesa. Y era como coger todos esos elementos, algunos que podían parecer rústicos, corrientes o cotidianos, como una olla, como un plato de peltre, como un plato de chamba, como un elemento de barro, uno de losa corriente, y entonces diseñar, pero saber que el diseño no es lo único, sino que también tienes que saber rico. La cocina tradicional no solamente, digamos, enriquece la cultura, sino que valora todos esos saberes ancestrales. Háblenos un poco, Marta, de esa cocina que encontramos en Ringlete y que usted valora y además que jalona siempre para dejar en alto nuestro departamento. Bueno, pues lo primero nace en la educación. Cuando pues yo tuve unos papás, mi papá es educador y mi mamá es una mamá muy, muy, muy presente, muy allí con sus hijos y como somos normalistas, entonces nos enseñaron a recorrer el Valle del Cauca. Recorrer el Valle del Cauca era entender que había una zona norte, una zona oriente, una zona centro, una zona occidente y una zona sur. Porque normalmente la gente habla del valle como si el valle fuera un todo y reconocer que el valle no es un todo, sino que el valle es, es, es como, yo digo que es una amalgama impresionante donde
los del norte somos totalmente diferentes a los del sur. O sea, políticamente muchas cosas nos unen, pero lo real es que si vas hacia el norte es una cultura totalmente paisa, pero si vas hacia el sur la influencia indígena es impresionante y si vas hacia el occidente es encontrar ese impacto afro que es bastante importante, pero si vas hacia el centro te encuentras con esa cocina de haciendas que es maravilloso. Entonces, arrancó por ahí, arrancó por recorrer el valle, por conocer el valle. Por ejemplo, cuando hablamos de una cocina de experiencias, pues afortunadamente mis papás nos la iniciaron a nosotros desde muy pequeños y fue donde fuimos conociendo desde siempre mujeres como Hilda Cuero, como las chapetas, o sea, lo que, digamos, lo que, ese reconocimiento que se está dando ahora a estas mujeres pues yo lo tuve desde pequeña, afortunadamente. Yo supe desde muy pequeña lo que fue entrar a una molienda. Yo supe lo que fue desde muy pequeña aprender a estirar un blanqueado, a estar en un matadero, a procesar, a saber cómo se procesaba, por ejemplo, una tripa para luego hacer un chunchulo, a saber cómo después de matar la gallina se tenía que usar todo y el pescuezo era importante para hacer una rellena con pescuezo. Entonces, cuando tú lo hablas, no desde la razón, sino desde ese sentimiento, desde eso que tú lo conoces y lo has vivido, pues yo creo que es mucho más fácil. Entonces, Cómo fue esa experiencia de seleccionar los platos de ringlete? bueno, pues primero nací en una casa muy grande, donde muchos hermanos y donde siempre iba mucha gente. Entonces, era como remitirse a eso. Por ejemplo, algo que por lo que siempre peleábamos era por dos cosas. Era por un pegado y un pedazo de chicharrón. Entonces, pues era como traer a la mesa esos recuerdos que siempre fueron importantes para mí y en general para nosotros como familia tradicional vallecaucana. Era saber que en mi casa todos los viernes se comían frijoles, o sea, y todos los sábados había marranitas porque llegaba el cerdo, porque mi mamá lo limpiaba, porque en ese entonces, cuando yo estaba muy pequeña, pues se cocinaba todavía con manteca y el aceite era como artículo de lujo. Entonces, en mi casa se limpiaba el cerdo y los gorditos se ponían a freír para que saliera la grasa de cerdo que luego servía para el arroz y para muchas otras cosas, y a uno siempre le ponían ese plátano para que brotara más aceite y luego hacían las marranitas. Entonces fue como traer todo como el buzón de recuerdos que hay. Y bueno, un día cualquiera decidí que había que había que ponerlos allí. Entonces, hay platos que entran, otros que salen. Por ejemplo, el mejor arroz con pollo que yo me comía, pero soy yo, todo el mundo dirá lo mismo del arroz con pollo que se come en su casa, porque todo el mundo habla de los referentes de su mamá, de su abuelita. Entonces, mi mejor arroz con pollo era el de mi mamá y durante una época larga en Ringlete hubo arroz con pollo. Pero bueno, llegó un momento en que dijimos, no, bueno, ahora ya sale el arroz con pollo y así. Hay platos que entran, hay platos que salen. Por ejemplo, ahora tenemos clarísimo que entra algo que sabemos que solamente hasta donde soy consciente se consigue en la Galería Alameda como plato, digamos, como plato contundente y es el caldo de pajarilla. Entonces, ahora que vamos a salir con nuestros desayunos, vamos a salir obviamente con caldo de pajarilla
que es uno de los caldos emblemáticos para el desayuno. Por supuesto, Entonces, y para el desenguayabe de las personas. Marta, sí. me has llevado a mi siguiente pregunta y es, ¿cómo haces para reinventarte? Bueno, pues cuando llega la pandemia, pues fue un momento bastante complejo para nosotros y, y yo creo que existe una gran diferencia cuando tú haces un negocio por pasión a cuando lo haces porque lo que te mueve es el dinero. O sea, yo no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, sino que son sencillamente diferentes. A Ringlete ha llegado mucha gente a decir, venga, pero es que Ringlete no debería ser uno, sino que pueden ser dos, puede ser cadena. Si no tienes, yo te puedo prestar y podemos abrir otro. Entonces, no, Ringlete es un negocio, porque obviamente tiene que dar plata, tiene que pagar gastos, pero Ringlete es pasión. Marta, y justamente hace unos días la Asamblea del Valle hace un reconocimiento a propósito del Día Mundial del Turismo por todo ese bagaje que tienes tú y que has hecho que jalone la recuperación integral del Valle del Cauca. ¿Cómo recibes? Este es uno de los múltiples y además que has ganado muchos concursos de cocina. ¿Cómo recibes cada día estos reconocimientos? Bueno, pues este fue especialmente especial. Primero porque fue en una celebración que para mí es muy importante. Hace muchos años, Ana Dorli Jaramillo, que es mi hermana, nos empezó a motivar a, a ser parte de un encadenamiento que se llama turismo sostenible. Cuando nadie hablaba de turismo sostenible, cuando nadie hablaba de compensación de huella hídrica, cuando nadie hablaba de ese cuidado y de ese respeto por la tierra. Entonces, yo siento que es como cuando tú recibes el premio mayor, porque hay muchos premios, pero cuando hay un premio o hay un reconocimiento que resume ese camino de tantos años que durante mucho tiempo se hizo en solitario, se hizo sin tener mucho eco, donde uno decía, venga, la responsabilidad social es importante, la responsabilidad cultural es importante, la responsabilidad con el equipo de trabajo es importante, la responsabilidad con el planeta es importante, con los clientes. Cuando llega y hay un reconocimiento que te dice, aquí está todo junto, pues como que fue muy, muy bello. Ese día, cuando estaba yo allá, cuando escuché las palabras de quien lo anunció, pues como que yo decía, como que todo eso es así. Pero cuando llegué a mi casa y cogí el reconocimiento y lo leí, pues de verdad me puse a llorar, porque pues fue como, sí, como decir, valió la pena. Los chicos siguen aquí, Ringlete sigue, seguimos soñando, los clientes siguen. Entonces como que uno dice, sí, valió la pena esperar, valió la pena ser paciente. Ese sueño sigue adelante y hoy por hoy vas a tener a propósito una actividad el próximo sábado. Es algo maravilloso lo que ha sucedido para Cali. La declaratoria del mercado orgánico de Cali a Soproorgánicos, el que queda ahí al ladito en Palmetto, que todos los sábados está allí presente, pues está de aniversario. Y qué aniversario más maravilloso cuando el Slow Food lo reconoce como el segundo mercado de la tierra en Colombia. O sea, es maravilloso. Tenemos, tenemos allí afros, tenemos indígenas de Guambía, tenemos una cantidad de gente que está haciendo
la búsqueda de justo y limpio. Los que queremos que ese mercado continúe, los que queremos que las semillas se cuiden, que estamos salvaguardando todo lo que tiene que ver un camino con respeto a la tradición. En esta oportunidad yo hago parte de la red de cocineros de Cali del Slow Food y mi responsabilidad para este día es la preparación de 3 recetas. Pues te felicito de verdad, Marta. Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Decirlo en una canción puede sonar romántico, pero decirlo para salvar una vida suena fantástico. Hacerte donante de órganos o de sangre es hacer parte de la existencia de muchas personas que necesitan esa parte de ti y que puede cambiarles la vida. Hazte donante de órganos y de sangre. Hazte donante de vida.